Muy buenas. Pues hoy en nuestro estudio de Deuteronomio llegamos al capítulo 32 y estamos considerando en este mensaje la canción de Moisés. Pues no hay nada como la música, ¿no? La música tiene un poder especial. Hace unos años nos invitaron a Maribel y a mí a ir a un centro de un hogar de ancianos y ahí fuimos a visitar a una persona. Y lo que suele pasar, llegas a un sitio así y algunos pues están muy animados y hablan contigo, hay otros que están un poco más apagados, pero ocurrió algo interesante en esta visita. Empezaron a poner música, música no de ahora, sino música de la época, de cada persona. Y fue como algo mágico, porque enseguida, en cuanto empezó a sonar la música, hubo un cambio en las caras de las personas y personas que no estaban hablando, no estaban muy presentes, de repente empiezan a cantar con la música, porque la música tiene ese poder. Y nosotros hoy vamos a hablar de la música y el poder de la música. En Deuteronomio 31, Dios le habla a Moisés y le dice que debe escribir una canción. Ahora, no debería sorprendernos que Moisés escriba una canción. Como nos dice Hechos, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Ahora, siempre empezamos a pensar pues en sobre todo lo que era la ciencia de los egipcios, pero posiblemente tenía que ver con la música también. ¿Por qué? Pues yo creo que es correcto hablar de Moisés el músico, porque Moisés tiene un total de 3 canciones atribuidas a su nombre en la Biblia. La primera es la canción que encontramos en el capítulo 15 de Éxodo, donde el pueblo cruza el Mar Rojo y el egipcio, o sea, el ejército de los egipcios, al intentar cruzar con ellos, pues es ahogado en las aguas del mar. Y Moisés escribe y enseña una canción al pueblo de Israel. Y de hecho, en Apocalipsis 15 encontramos que en el cielo se va a cantar la canción de Moisés. Y yo creo que tiene que ver con esta canción. Una canción que desde las orillas del cielo miramos hacia atrás a la gran liberación, como el Señor nos ha salvado y nos ponemos a glorificar el gran poder de Dios. Hay otra canción de Moisés que lo tenemos en los Salmos. El Salmo 90 es una canción de Moisés, es una canción que habla de la sabiduría en base de la brevedad de la vida. Un buen salmo para nosotros. Y la tercera canción es la que vamos a considerar hoy. Es una canción de alabanza, pero también de advertencia, y se encuentra en el capítulo 32 de Deuteronomio. Ahora, pero antes de entrar en la canción, vamos a rápidamente poner un poco de contexto para que comprendamos esta sección del libro. Estamos mirando los capítulos 31 al 34, la última sección del libro. En esta sección hay 2 secciones muy importantes. Primeramente tenemos la canción de Moisés, que se encuentra en los capítulos 32, del versículo 1 al 43, y la otra parte importante tiene que ver con las bendiciones de Moisés, se encuentra en el capítulo 33. Pero hay 2 temas importantes que recurren en esta sección. La primera tiene que ver con la muerte de Moisés. Ahora, desde el primer momento, en el libro de Deuteronomio, Moisés ha hablado de su muerte. Ha hablado de que va a llegar el momento en que va a morir y que no va a cruzar el mar, el río Jordán juntamente con ellos. Entonces tenemos ese tema que ha vuelto a aparecer varias veces a lo largo del libro, pero en esta sección en particular lo vuelve a aparecer y esa sección termina efectivamente con la muerte de Moisés. El otro tema que aparece aquí es la sucesión de Josué. Ese pensamiento de que Dios ha elegido a Josué para continuar lo que empezó Moisés. Así que vamos a enfocar en ese mensaje en la canción de Moisés, el capítulo 32, los primeros 43 versículos. Pero antes de entrar en la canción es importante poner un poco de contexto para la canción.
Y para mí la pieza más importante es una profecía sobre el futuro de Israel. Lo encontramos en el capítulo 31, los versículos 16 al 18. Allí encontramos que Dios llama a Josué y a Moisés al tabernáculo, y allí la presencia de Dios baja sobre ellos, y Dios les habla. Y podríamos haber imaginado que Dios podría hablarles y decirles cómo Dios iba a estar con Josué, tal como Dios había estado con Moisés. Pero realmente lo que Dios dice en esa sección es que no es lo que Moisés o Josué han hecho o van a hacer, es lo que Dios dice que va a hacer su pueblo después de la muerte de Moisés. La estructura es una estructura quiástica que hemos visto muchas veces cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Ahí es un paralelismo inverso, en que los pensamientos primeros y últimos son iguales, mirando hacia el centro de la estructura. Si miramos ese pasaje, vemos que Dios dice que el pueblo va a fornicar tras dioses ajenos, precisamente ignorando ese primer pacto, el primer mandamiento del pacto: no tendrás otros dioses delante de mí. Y ahí van a invalidar el pacto que habían tenido con Dios. ¿Y por qué? Bueno, vamos continuando y vemos que ese fornicar causa la ira de Dios. Y esa ira de Dios da como resultado que Dios abandone y que esconde su rostro y que el pueblo esté consumido. Y por lo tanto llegarán muchos males y angustias. En el versículo 17. Ahora, ese proceso, si pensamos por ejemplo en el libro de los jueces, es exactamente lo que vemos una y otra vez en el libro de los jueces. Continuando más allá en la historia, es exactamente lo que vemos cuando al final lleva a lo que es el cautiverio, primeramente para Israel hacia Siria, pero en segundo lugar en Jerusalén cuando vienen los de Babilonia y los llevan cautivos. Esos males y las angustias vienen porque el pueblo ha rechazado a Dios. Ahora es importante que enfatice aquí que no es un mensaje sencillamente de prosperidad, que si sigues a Dios todo va a ir bien y si no sigues a Dios todo va a ir mal. Más bien el pensamiento aquí es un pensamiento de que cuando seguimos a Dios contamos con su presencia, por lo tanto, cuando incluso pasamos por momentos difíciles, tenemos a Dios con nosotros. Pero cuando nosotros abandonamos a Dios y tristemente Dios esconde de nosotros su rostro, pues incluso en los momentos mejores de la vida estamos lejos de Dios. Y si no pertenecemos a Dios, pues tendremos que dar cuentas. Y si pertenecemos a Dios, pues no se puede gozar de incluso los éxitos de la vida si es que no estamos bien con nuestro Creador. Pero la poesía continúa y dice, incluso en estos momentos, en estos males y en esta angustia, el pueblo puede reconocer que Dios no está con ellos, que Dios ha escondido su rostro, porque han vuelto contra otros dioses o detrás de otros dioses. Si pensamos un poco en lo que estamos viendo aquí, estamos viendo primeramente un mensaje de la infidelidad espiritual de Israel. Ese mismo mensaje que encontramos en Santiago 4:4, cuando nos dice que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y así comienza llamándoles adúlteros y adúlteras. Vemos aquí el resultado del pecado, que si abandonamos a Dios, lo que estamos pidiendo es ser abandonados. Y por lo tanto, da como resultado los males y las angustias. Esto realmente es la culminación de la sección anterior del libro en que Dios había anunciado las bendiciones y las maldiciones. Pero lo que más me llama la atención de esta parte es esa capacidad humana de reconocer la causa de los males y de las angustias de la vida. Porque realmente esa parte de la canción, esa parte de esta profecía,
realmente abre la puerta para lo que viene detrás en la canción. Así que guardad el pensamiento porque volveremos a esto. Bien, vamos a avanzar entonces hacia la canción. Primeramente quiero hacer un par de comentarios acerca de la canción. El propósito de la canción, según lo que tenemos aquí en el capítulo 31, es que esta canción sea como un testigo contra el pueblo de Dios. O sea, un testimonio que cuando todo ocurre tal como Dios había dicho en la profecía, esa canción vuelve a la memoria, lo que dije al principio, esa capacidad que tiene la música de coger y que la letra penetre en nuestra mente y que recordemos esa letra durante toda la vida. Cuando esto ocurra, Dios quería que su pueblo recordara. Y entonces tenemos este pensamiento de esa canción como un testimonio contra el pueblo rebelde de Dios. De verdad, la misma ley tenía el mismo propósito. Nos hablaba de esa copia de la ley en el 31 y nos dice que también era un testigo. Y también vemos que en el 31-28 que los cielos y la tierra también serían testigos contra el pueblo, porque esa canción va dirigida a todos los pueblos bajo los cielos y en la tierra. En cuanto a la estructura de la canción sigue una estructura parecida a lo que hemos visto en la primera poesía, que era la profecía. Así que lo he puesto aquí con todos los colores para que lo veamos. Vemos como la exhortación a escuchar y alabar pues es paralelo con esa conclusión en que invita a las naciones a alabar al pueblo de Dios. Vemos, en segundo lugar, que Dios, el carácter de Dios es descrito tanto en los versículos 4 y 5 como también más tarde en el 39 y 40. Vemos las instrucciones para el pueblo de Dios, siguiente, y al final también tenemos una sección paralela en que Dios da lo que era su deseo para su pueblo. Luego, llegando casi al centro, tenemos la misericordia de Dios en el pasado y el juicio de Dios frente a lo que es la rebeldía de su pueblo. Y en el centro de la canción tenemos esa sección que habla de la rebeldía de Israel, así reflejando lo que había sido esa profecía. Ahora, esa es la estructura de la canción. Pero también es importante notar lo siguiente. La canción empieza en la voz de Moisés. La canción empieza como si estuviera hablando Moisés. Pero más o menos, o sea, cuando terminamos esta sección E, en el versículo 19 hay un cambio, gira, y la canción termina en la voz de Dios. No nos debería sorprender para nada, porque todo esto es lo que Dios ha dicho a Moisés que escriba. Por lo tanto, tenemos aquí la inspiración. Por lo tanto, habla Moisés, pero desde el primer momento. Habla Moisés con la misma autoridad de Dios. Y por lo tanto, aquí tenemos la voz de Moisés que se convierte en la voz de Dios, porque efectivamente Moisés está hablando la palabra de Dios. Ahora, vamos a entrar en la canción, pero en vez de ir versículo por versículo, pues vamos a aprovechar un poco esa estructura de paralelismos para así juntar nuestros pensamientos. Bien, entonces, voy a comentar, último, la idea principal de la canción tiene que ver con el primer mandamiento, igual que la profecía, que Israel iba a abandonar a su Dios. Por lo tanto, volvemos a este punto y la canción es una advertencia contra el pueblo de Dios por abandonar a Dios, por tener otros dioses delante de Él. Pero buscando un versículo o un tema para esa canción, encuentro en el versículo 35 lo que para mí es el pensamiento principal de la canción. Dice Dios, mía es la venganza y la recompensa. Así que he puesto la venganza y recompensa de Dios. Ahora, cuando nosotros normalmente hablamos de recompensa, hablamos de venganza, nosotros solemos tener una idea un poco diferente de lo que vemos en esta canción. Nosotros empezamos a pensar cuando una persona nos ha hecho mal y nosotros buscamos darle lo que merece, esa es la venganza.
Y efectivamente así es como solemos pensar. Y de hecho, este versículo, el versículo 35, se cita 2 veces en el Nuevo Testamento. ¿Veis ahí en pantalla esas citas en Romanos 12 y también en Hebreos 10? Y ahí el contexto es cuidado, cuidado con buscar la venganza. Más bien lo que deberíamos hacer es dejar lugar a la ira de Dios. Porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y efectivamente este mensaje es sumamente importante para nosotros. Es que Dios nos dice que dejemos las cosas en sus manos. Y eso nos permite, nos da libertad para hacer lo que Cristo nos advirtió que deberíamos hacer, en que deberíamos, pues, amar a nuestros enemigos, hacer bien a las personas que nos maltratan, orar por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es el que lo va a lleva las cuentas y que Dios al final hará justicia con cada uno. Y eso nos libera de la amargura, nos libera del esfuerzo de intentar castigar a los demás. Pero también es importante decir que eso no quita lo que es la justicia humana, que Dios ha establecido a las autoridades precisamente con el propósito de castigar el mal. Por lo tanto, podemos entregar las cosas a las autoridades civiles. Podemos confiar en ellos, saber que ellos van a hacer lo que deben hacer. Y si no lo hacen, pues seguimos confiando en el Señor y no tenemos que sentir esta amargura. Bien, con esto en mente vamos a entrar en la canción. Y voy a empezar por donde empieza la canción, la alabanza a nuestro Dios. Porque al final es una canción, es un salmo de alabanza a Dios, invitando a los pueblos a alabar a Dios. ¿Y por qué? ¿En qué sentido alabamos a Dios? Pues en primer lugar por su carácter. Bueno, lo llamo un salmo porque es un salmo. Esa canción tiene una imagen preciosa, la imagen de la roca. Lo encontramos ahí en el versículo 4. Dice que Dios es nuestra roca. Él es, y nos empieza a describir su carácter, el de obra perfecta. Y Dios efectivamente obra perfectamente, no comete errores, no se equivoca, no le salen mal las cosas. Dios es un Dios que obra en perfección. Y luego nos dice que no solamente es perfecto en lo que hace, sino sus caminos son rectos. Y aquí tenemos el pensamiento de que Dios es correcto. Dios es lo que buscamos de Él. Es que es como una carretera recta, 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 que es tan fácil conducir porque ves de lejos y no hay sorpresas por ese camino. Luego nos dice que es un Dios de verdad. Es un Dios que no es mentira. Y nos dice como contrario, que no hay iniquidad en Él. El Dios de verdad sin iniquidad. Y termina diciendo otra vez, es justo y recto. Precioso Dios que tenemos, esta es nuestra roca. Piensa en la roca como algo firme, algo estable. Cristo empleó esa imagen en su Sermón del Monte, diciendo, la persona que ignora a Cristo, ignora la enseñanza de Cristo, es como la persona que edifica su casa, su vida sobre la arena, que viene la tempestad y destruye todo lo que ha edificado. Pero la persona que edifica su vida sobre lo que es Cristo, está edificando su vida sobre la roca. Y aunque vengan las tempestades, aunque vengan los momentos difíciles, su vida se mantendrá firme, no porque es su vida, sino porque tiene fundamento, porque tiene la roca como base. Al final de la canción vemos algo más sobre este Dios, que es soberano. Si lees estos versículos 39 y 40, verás que Dios no tiene que pedir explicaciones, no tiene que dar explicaciones. Dios es soberano, es el Rey absoluto y es eterno. Que Dios no tiene límite de tiempo.
Pero Dios no solamente es así en su carácter, sino que también lo vemos así en su trato con el pueblo. Si miramos los versículos 10 al 14, vemos cómo Dios ha tratado con su pueblo. Y he puesto 3 palabras aquí, que son las 3 palabras que describen esta sección. Primeramente tenemos dirección, que Dios ha dirigido el camino de su pueblo. En segundo lugar, provisión. Y en tercer lugar, protección. Si nosotros tenemos a Dios de nuestra parte, contamos con su dirección, su provisión, su protección. Hay algunas imágenes poéticas preciosas aquí, que no tenemos tiempo de entrar en cada uno de los ejemplos, pero quería comentar solo 2 de estas imágenes. Primeramente he puesto aquí el águila. Esa imagen del águila que cuida a los suyos, que los protege, que les da de comer. Esa es la imagen de Dios que nos toma bajo su ala y estamos seguros en Él. Pero hay otra imagen que también me gusta. Habla de la miel que sale de la roca. Ahora tú y yo sabemos que de la roca no sale miel. La miel sale de el panal. Pero según entiendo, en la tierra de Israel tenía esa roca caliza, esa roca que fácilmente forma esas pequeñas cuevas. Y allí las abejas escogían para hacer sus panales. De tal forma que efectivamente de la roca, de donde no esperabas nunca que saliera nada de dulce, sale ese dulzor de la miel. Qué imagen tan preciosa de lo que es la vida cuando Dios está con nosotros. No significa que todo va a ser fácil, pero significa que incluso en los momentos más duros de la vida, Dios puede correr miel, puede hacer que salga algo dulce en nuestras vidas. Y si hemos conocido a un hijo de Dios, que aunque haya pasado por un momento difícil, que Él notas en su vida ese dulzor, esa es la obra de Dios. Esto es el carácter de Dios, que Dios obra conforme a su fidelidad, conforme a su perfección, conforme a su rectitud, conforme a su verdad. Y así cuida y protege a su pueblo. Pero justo hablando de ese carácter de Dios, tenemos un contraste muy grande y es la revelación del carácter humano. Aquí nos habla en el versículo 5 del pueblo de Dios que no es como Dios merece, más bien son mancha, es una generación torcida, son personas perversas. Estas son palabras fuertes y no son palabras muy bonitas, pero efectivamente describe la condición pecaminosa del ser humano. Somos manchas, es que tenemos las manos manchadas por lo que es el pecado y nosotros somos pecadores delante de este Dios. Somos una generación torcida. Nosotros nos hemos desviado del camino de Dios. Incluso esta palabra perversa describe lo que es el corazón humano. ¿Quién podrá conocer el corazón humano? Dice Jeremías. Pero lo triste es que todos lo conocemos, porque todos tenemos que reconocer esa perversidad en nuestro propio corazón. ¿Y cómo se manifiesta ese carácter del ser humano? Pues en los versículos 15 al 18 habla del ser humano que abandona y menosprecia y provoca a celos y a ira e incluso se olvida de su Dios. Ahí tenemos el carácter humano. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la canción continúa y habla del trato de Dios con su pueblo. Y primeramente nos habla del juicio por el pecado. Efectivamente, Dios juzga a su pueblo. Y nosotros, si abandonamos a Dios, lo triste es que Dios puede esconder el rostro, puede abandonarnos a nosotros. Ese pensamiento del castigo justo de Dios es algo que da miedo, pero es una verdad bíblica. Es algo que Dios nos enseña por medio de la palabra, que la paga del pecado es muerte. Y Dios efectivamente
va a hacer lo que es justo y los pecados humanos recibirán el castigo que merecen. Pero cuando hablamos del castigo de Dios, es importante entender que no estamos hablando sencillamente de un castigo en plan de hacer sufrir uno que ha hecho sufrir a Dios, sino que hay un propósito en este castigo. Y el propósito es para restaurar al pueblo. Hablaremos un poco más de esto en un momento, pero el castigo de Dios tiene un propósito, y el propósito es atraer al pecador a venir a Dios. Y por lo tanto, tenemos este pensamiento de misericordia para su gloria. Ese pensamiento de que Dios no va a dejar que la nación que viene para castigar al pueblo de Dios sencillamente salga con lo suyo y pensar que, bueno, nosotros hemos hecho lo que hemos querido porque nosotros somos más fuertes que los demás. Más bien, Dios los va a castigar a ellos y Dios tendrá misericordia de su pueblo. Si pensamos, realmente volvemos a Éxodo 32 y notamos donde Dios le dice a Moisés: el pueblo se ha desviado de mí, ahora los voy a destruir a todos y voy a hacer de ti, Moisés, una gran nación. Y Moisés intercede por el pueblo y dice: Señor, no, a no ser que los egipcios lo vean y piensen que no has podido hacer lo que querías hacer con ellos. Y aquí ese mismo pensamiento aparece en la canción, en que vemos un poco de esta misericordia de Dios, que tiene misericordia de su pueblo, está dispuesto a tener misericordia con ellos. Pero quizás la parte más importante de esta canción es la parte donde leemos del deseo de Dios para su pueblo. En los versículos 6 al 9 tenemos 3 mandatos, 3 mandamientos que da al pueblo. Acuérdate, considera, pregunta. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que es importante que no perdamos de vista el carácter de nuestro Dios y todo lo que ha hecho por nosotros. Debemos traer a la memoria todo lo que Dios ha hecho. Y siguiendo en los versículos 29 al 38, el pensamiento de llegar a reconocer el castigo de Dios para poder arrepentirse. Ese es el mismo pensamiento que vimos hace un momento en la profecía, el versículo 18, donde Dios dice: cuando lleguen al desastre, mi pueblo va a parar y se va a dar cuenta de por qué están donde están. Y allí van a poder recapacitar y arrepentirse. Sabemos que viene un momento en que el pueblo de Dios, efectivamente, como pueblo, porque como individuos siempre ha habido en toda la historia individuos que han reconocido su error y han vuelto al Señor en arrepentimiento, pero como nación lo harán. Sabemos que ese momento está recogido en Apocalipsis, pero estaba profetizado en el libro de Zacarías. Un día Israel va a reconocer a su Mesías, al que habían traspasado, esa referencia a la cruz, y volverán a él en un día. Apocalipsis nos habla de 144.000 judíos que serán testigos por todo el mundo, porque volverán al Señor, porque van a reconocer que efectivamente se habían desviado del camino de su Dios y arrepentidos volverán a Él. Quiero terminar esta canción hablando del Evangelio, porque realmente hay una conexión preciosa entre esta canción y el Evangelio. Primeramente, tenemos que ver en esa canción el mensaje del juicio de Dios, ese Dios que trae justicia, venganza y retribución, porque realmente es la parte fundamental. Esto es el suelo sobre el cual se edifica el mensaje del Evangelio. El hombre ha pecado contra Dios y el pecado del ser humano merece un castigo. A veces tenemos esta imagen de un Dios permisivo, un Dios que, realmente solo está buscando cualquier excusa para hacernos un bien. Pero esa no es la imagen de Dios. La imagen de Dios es un Dios
justo, un Dios que tiene que castigar el pecado. Y tal como prometió a nuestros primeros padres en Edén, el día que comeréis de él, ciertamente moriréis. Y la muerte es la consecuencia del pecado. He puesto aquí, cada pecado recibirá su castigo. Martín Lutero decía como testimonio que cuando él estaba en el monasterio, él era un monje, él no sentía amor por Dios. Él sentía todo lo contrario. Sentía miedo y odio porque sabía que era pecador. Pero cuando él entendió el mensaje del Evangelio, que el mensaje de salvación viene por medio de la fe, dice, el justo por la fe vivirá. Ese pensamiento llegó a cambiar todo para él. Pero es que la verdad, si hemos entendido el Evangelio, debemos entender que el mensaje de la justicia de Dios no nos causa agrado, no nos causa amor, debería causar un miedo, un temor en nuestras almas. Y sin embargo, el Evangelio nos dice que uno tomó nuestro lugar, sufrió nuestro castigo, nuestros pecados fueron puestos sobre él, nosotros podemos tener perdón de pecados en él. Y quiero decir que si estás viendo este mensaje, si nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús, si nunca has encontrado ese alivio, ese perdón de pecados, hoy es el día para clamar al Señor, para buscarle y encontrar esa salvación, porque fuera de Él no hay ninguna salvación, solo hay castigo, el castigo justo del pecado. Así que en primer lugar, el mensaje de esta canción es un mensaje que nos lleva al Evangelio, a nuestra necesidad de Cristo. Pero en segundo lugar, hay otra conexión que es muy importante en esta canción. En el versículo 21 habla de que ese pueblo ha provocado a Dios a celos mediante lo que no son dioses. Y por lo tanto Dios dice, pero a vosotros os voy a provocar a celos con lo que no es un pueblo. Qué interesante. El judío entendía que ellos eran la herencia de Dios, un pensamiento que también está en esta canción, que ellos de alguna manera pertenecían a Dios, que Dios de todos los pueblos de la tierra los había elegido a ellos. Por lo tanto, se veían a sí mismos como la cima de la montaña. No obstante, Dios promete en esta canción castigarlos. Dios promete abandonarlos. Dios, tal como habíamos visto en la profecía, esconderá el rostro de ellos. ¿Y qué va a pasar? Van a estar fuera, abandonados, consumidos. Pero Dios en ese momento coge lo que es otro pueblo. Lo que para los judíos no era un pueblo, eran los gentiles, hablaban con desprecio de ellos. Y sin embargo, Dios los elige a ellos para poder demostrar su misericordia. Y aquí es donde Romanos 10 y 11 toma este pensamiento y lo aplica a nosotros, los que no somos judíos, a los gentiles. Y nos dice que nosotros hemos sido elegidos por Dios. Y efectivamente nosotros somos para provocar a celos a los que habían sido elegidos, el pueblo de Dios, pero por su infidelidad fueron echados, fueron cortados. Pero ese pensamiento es que Dios ha hecho esto para precisamente provocar a celos, para volver a traer a su pueblo, para poder redimir a su pueblo. Y como decía hace un momento, Dios cumplirá este plan. Un día el pueblo del Señor volverá a Él y conocerán al que habían traspasado, y Dios será glorificado en su pueblo. Esta canción realmente es una canción preciosa que modela la verdad que encontramos en Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el gran pensamiento es que Jehová cargó en él
en el siervo de Jehová, el pecado de todos nosotros. Esa canción es una canción preciosa que advierte del peligro del ser humano. Tengo 3 puntos para terminar este mensaje. En primer lugar, esa canción me habla de la importancia de reconocer y recordar mi propia debilidad. Tenemos una tendencia de ser como el apóstol Pedro. Aquella noche Jesús dijo: Pedro, me vas a negar esta noche. Antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás. Y Pedro decía: Señor, imposible, es imposible que yo te niegue. Incluso dice: todos estos a lo mejor lo podrán hacer, pero yo moriré antes de negarte. Y como sabemos la historia, efectivamente esa misma noche negó al Señor 3 veces esa misma noche. Oye, nosotros igual tenemos una tendencia de pensar en nosotros mismos como: bueno, yo jamás podría hacer eso. Es que yo soy fuerte, yo soy firme. Yo jamás me moveré. Es que a veces pensamos que nosotros somos la roca y nos olvidamos de que solo Dios es la roca. El único que nos puede dar estabilidad es el Señor. Y tenemos que aferrarnos a Él. Tenemos que edificar nuestra vida sobre esa roca que es Dios. Porque Él es perfecto, justo, verdad, no hay mentira en Él, no hay iniquidad en Él. Y es eterno y soberano. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Confiamos en nosotros mismos? Cuidado, si tenemos orgullo en nuestras vidas, podemos tropezar y caer. Pero no solamente recordar nuestra debilidad, sino no olvidar las bendiciones pasadas de Dios. Dios ha sido tan bondadoso con nosotros, pero tenemos una tendencia humana de dar por hecho lo que ha pasado en el pasado, de ignorarlo, de olvidarnos de estas cosas. Y esa es una canción para volver a hacernos recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y reconocer nuestra necesidad de Dios. También es una canción que nos habla de la importancia de someternos a Dios. Esa importancia de reconocer a Dios, de venir a Él y confiar en Él. Eso efectivamente es el mensaje de la salvación. Cuando un pecador se reconoce pecador ante Dios y arrepentido viene a Cristo y confía en lo que Cristo ha hecho por él en la cruz, entendemos que esta persona está sometiéndose a Dios. Pero de ahí no termina esa sumisión en la vida del creyente. Más bien entendemos que incluso debemos someternos diariamente al Señor mediante ese proceso o en medio de este proceso de la santificación. Debemos someternos al Espíritu Santo día tras día tras día y pedir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que el Espíritu Santo siga convenciéndonos del pecado, que siga edificándonos para su gloria. Y finalmente, esa canción me habla de la importancia de alabar a Dios, porque de alguna manera la alabanza bíblica hace todo lo anterior que acabo de comentar. Cuando nosotros adoramos a Dios por quién es, nos obliga a recordar lo que realmente somos nosotros. Cuando adoramos a Dios por lo que Él es, recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por lo tanto, cuando adoramos a Dios como Él es, nos obliga a volver a someternos a Dios y pedir que Dios cumpla su obra. Y quería hacer también una aplicación en cuanto a la importancia de congregarnos con otros creyentes. Se puede alabar al Señor en privado. Además, se debe alabar al Señor en privado. Pero qué bonito cuando alabamos a Dios en público, en la iglesia, con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en adoración. Nos obliga a ver la gran misericordia de Dios. Lo vemos en nosotros y en nuestros hermanos. Y nos incita una y otra vez a someternos ante Dios para obedecer su voluntad. Pues este mensaje es un mensaje precioso
que es tan importante para nosotros. Y así nosotros estamos viendo este libro de Deuteronomio y entendemos que realmente, efectivamente, contiene el corazón del Evangelio. Si nosotros reconocemos nuestra necesidad de Cristo diariamente y vamos sometidos a Él, Dios puede glorificarse en nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, doy gracias por tu palabra, doy gracias por esa canción de Moisés y el gran mensaje que tiene, que nos anima a confiar en ti y tener cuidado de andar contigo todos los días para nunca desviarnos del camino. Padre, es nuestro deseo hacer esto. Pido, Señor, que sigas obrando en nosotros para que nuestras vidas sean vidas conforme a tu propósito y que tú seas glorificado así en tu pueblo. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.